Bueno, tenemos el siguiente ejercicio que nos piden resolver. Lo primero que vamos a hacer es, por facilidad, separar la fuente de 20, no ponerle 20 al un lado y 20 al otro lado. Ya, ya. Ahora nosotros vamos a poner que vamos a hacer análisis en DC. Ya. El análisis en DC implica que los capacitores se los reemplaza por circuitos abiertos. Entonces, para cumplir esa regla, yo voy a abrir este capacitor de aquí y este capacitor de acá. Como está abierto eso, estos cables no hacen nada. Borro este cable y borro este cable. También pasa lo mismo con el capacitor de abajo, ¿no? Borro esto, se abre, entonces yo este cable lo borro porque no hace nada y esto tampoco no está haciendo nada, ¿ya? Si hasta ahí me sigue, escribo a sí. Si tiene alguna pregunta, hágale. Ya, ahora voy a proponerme a dibujar las corrientes. Yo sé que hay una corriente por aquí abajo que es corriente de emisor, una corriente que se mueve así que es corriente de colector, y una corriente pequeña que se mueve así, que es corriente de base. Vamos a poner los nombres. Ya, ahí están las tres corrientes. Nosotros sabemos por fórmulas que beta veces IB es corriente de colector. Beta por IB es corriente de colector, ¿no? También vemos, viendo ese gráfico, sabemos que la corriente de colector más base es emisor. Corriente de colector más corriente de base es igual a corriente de emisor. ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Viendo el gráfico, ¿no? Mire que la corriente de colector se une con la de base y sacan la corriente de emisor. ¿Ya? Vamos a proceder a encontrar todo lo que me están pidiendo aquí, ¿no? Primero me están pidiendo corriente de base. Entonces, usted tiene, vean los micrófonos, pónganle mucho en los micrófonos. ¿Ya? Usted tiene que saber que esto que está aquí es una malla. ¿Ya? Eh, Como usted todavía no está entrenado, usted puede que no vea la malla ahí, ¿no? Pero yo le digo que esto de aquí, ahora lo han puesto así, ¿no? Le han puesto aquí el 20 y aquí referencia. Pero en realidad lo que están escribiendo aquí es lo siguiente, ¿no? Están esto de aquí, uniéndolo con lo de allá abajo, con una fuente de más menos 20. Ya. Ahí usted se puede dar cuenta que es una malla porque veo que está cerrada. Pero lo que pasa es que lo que está escrito en azul, todo esto que está escrito en azul, ya no lo escriben así
eh, como antes, sino que se lo escribe así. Aquí hay 20 y acá hay 0. ¿Ya? Y es lo mismo que les expliqué anteriormente, ¿no? Tendré 20 arriba y 0 abajo, es lo mismo que tener aquí una fuente. ¿Ya? Si se ha entendido que esto de aquí es lo mismo que esto, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágale. Ya, entonces, la primera malla que yo voy a resolver es esta, ¿no? Mire el caminito. Ese es el camino que yo voy a resolver. Entonces, aquí hay una caída de más menos 0,7. Ya. Esa caída siempre va a haber. Esto de aquí siempre va a ser 0,7, ¿no? Eso es dato del datasheet, de la hoja de datos del transistor. En algunos será 6,65, otros serán 0,70 y pico, pero nosotros, para efectos de cálculo, siempre lo vamos a tomar como 0,7, ¿ya? Luego en la vida real te vas a dar cuenta que es cercano a 0,7. Ya, entonces, teniendo esa caída de voltaje y 0,7, yo puedo realizar la malla, ¿no? Recordemos, ¿no? Voy a realizar esto, este camino. ¿Ya? Primero, empezamos con el voltaje de aquí, el de 20, ¿no? Empezamos con más ese voltaje de ahí, más 20, ¿ya? Menos esa resistencia, necesito el voltaje que cae en esa resistencia de 430. Usted sabe que el voltaje es resistencia por corriente y la corriente que pasa por ahí, mire cuál es IB. Entonces sería menos 430K IB, menos 0,7. Mire, de más a menos, de más a menos, sería menos 0,7. Ya, menos un K por IE. Ya. Como aquí yo empecé sumando el primer voltaje que encontré, el voltaje de acá, tengo que terminar restando el voltaje de acá, menos 0. Ahora usted me va a decir, ¿por qué pongo menos 0? Si 0 no es nada. Es verdad, si usted quiere puede obviar poner el 0, pero le estoy enseñando así porque a lo mejor mañana aquí no va a haber 0, a lo mejor aquí mañana va a haber, imagínate que aquí haya 10 voltios, entonces tendrías que poner menos 10. Repito, ¿no? Hoy hay 0, no pasa nada, pero te acostumbro a que siempre pongas menos el último punto, el último voltaje, porque mañana no va a haber 0, mañana puede haber otra cosa. Ya. Como ya terminé la malla, llegué al inicio, del inicio hasta el fin de la malla, todo esto es igual a 0. Y ahí tengo mi primera malla. Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya continuamos. Ya, déjeme borrar esto y esto de acá. Ya. Entonces nosotros nos damos cuenta que tenemos una ecuación, ¿ya? Y hay dos incógnitas, la IB y la IE, ¿ya? Pero nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿no? IE, mire, aquí, ¿no? Es la suma de esas dos corrientes. Entonces,
Si yo junto esta ecuación con esta ecuación, voy a tener que, voy a reemplazar el y seno aquí. Entonces voy a tener beta veces ib más ib es igual a ie. ¿Ya? Lo que he hecho es coger esta ecuación, pero en lugar de escribir IC, voy a escribir beta veces IB. Si está entendido ese reemplazo, escriba OK. Si no, pregunte. Ya, entonces sacando factor común IB, voy a tener beta más 1. IB es igual a IE. Eso lo he sacado factor común. Entonces yo ya puedo reemplazar eso en la ecuación original. En esta ecuación de acá, mire, de la malla, yo voy a poner, en lugar de escribir IE, voy a escribir beta más 1 y B. Luego, yo sé el valor de beta. Beta vale 50, dice ahí, ¿no? Entonces, yo puedo escribir esto como 50 más 1, 51 y B. Si estáis entendido, escribo que. Si no, pregunte. Ya, entonces, nosotros sabemos que todo esto que está aquí, ya usted lo copia en otra línea, ¿no? Pero todo eso que está ahí es 51 veces corriente de base, ¿ya? Entonces, si se da cuenta, la única incógnita que tengo es corriente de base, ¿ya? Voy a mandar todas las corrientes de base al otro lado y me quedo en este lado con los voltajes. Mire, por ejemplo, me voy a quedar así, ¿no? 20 menos 0,7, mando las que tienen corrientes de base al otro lado, 430K positivo, y B más, porque el otro lado pasa positivo, 51 veces IB. Ya. En el lado izquierdo saco factor común IB, ¿no? Sería igual a 430K más 51. Cierro. Y acá tengo igual, ¿no? 20 menos 0,7. Ya.
Ahora despejando tengo que 20 menos 0,7 dividido para 430. Acuérdate que cae por 10 a 10 a la 3 más 51. Todo eso es corriente de base. Entonces, use su calculadora y resuelva la corriente de base y escríbalo en el chat. Ya, esto de aquí, ya tenemos la corriente de base, que es por 4,48 por 10 a la menos 5 amperios. Ya, vamos a usar otra malla. Bueno, ya tenemos la primera pregunta, ¿no? Ya. Corriente de colector. Recuerda que anteriormente en este video juntamos esta y esta ecuación y sacamos la ecuación beta más 1 y de base es igual a A y E. Luego dijimos que como beta vale 50, 51 por IB es igual a IC. Entonces yo ya tengo IC, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para encontrar IC? Multiplicar IB por 51. Entonces dígame cuánto le queda IC. Y la IB, mire, este vale 5, perdón. La IC es 50, perdón, aquí están los 50 por IB, ¿no? 50 por IB es IC y la IE es 51 por IB. Dígame esas dos corrientes. Repito, ¿no? De aquí sale IC, 50 por IB, y de aquí sale IE, 51 por IB. Bueno, ya tenemos los valores de las otras dos corrientes. Solo me estaban pidiendo de IC, ¿no? No me estaban pidiendo de IE, pero ya respondí IC. Y la IE a lo mejor me va a servir para encontrar otras cosas de aquí, ¿no? O sea, no me lo piden, pero no está de malo, no pasa nada malo si la saco, la IE, porque puede que me sirva más adelante, ¿no? Bueno, hasta aquí entendido, hasta aquí está entendido, escribo OK. Si no, pregunta. Ya, perfecto. Ahora vamos viendo cositas que nos están pidiendo, mire, voltaje colector emisor. Entonces, este es el colector, este es el emisor y esta es la base. Entonces, voltaje colector emisor es este voltaje que está aquí, ¿no? Voltaje colector emisor. Yo le había explicado en la clase anterior que en la C está el positivo, el positivo está aquí, y el negativo está en la E, en el segundo, ¿no? Entonces voy a hacer esta malla, desde arriba hasta abajo, ¿no? Empiezo con este número de aquí en positivo, 20 positivo, ya 20 positivo, menos 2K por IC. ¿Por qué? Porque yo necesito este voltaje que está aquí, y ese voltaje es la resistencia por la corriente que por ahí pasa la IC, mire. Más menos, de más menos BCE, menos BCE, ¿no? De más a menos menos. Y tengo menos un K por IE, menos el último voltaje de acá, ¿no? Menos este.
que sería menos cero. Y todo eso, como ya cerré la malla, terminé desde el inicio hasta el fin de la malla, todo esto es igual a cero. Si está entendido esta ecuación, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, ahora me toca despejar. Y bueno, si me toca despejar en una siguiente línea, puede quitar esto porque menos cero da lo mismo, ¿no? Como yo necesito este, está en negativo, al otro lado pasa como positivo, ¿no? Pasa como positivo y ahí está, ¿no? Entonces ya puede usted decirme cuánto queda el BCE. ¿Por qué? Porque usted ya tiene esas corrientes, ¿no? La corriente IC, esta corriente de aquí, la tiene aquí, el valor, y la corriente IE tiene aquí el valor. Reemplace y dígame cuánto queda el voltaje colector emisor. Ya, ahí tenemos el voltaje colector emisor que le salió a los estudiantes, estos voltios, ¿no? Entonces ya puedo responder voltaje colector emisor, ¿ya? Ahora necesito que pongan atención a lo siguiente que voy a explicar, porque a veces se pueden confundir con esto. Usted vio que hace poco nos pidieron el voltaje colector emisor y yo le expliqué voltaje colector emisor es tener el positivo en la primera letra y el negativo en la segunda letra del multímetro, ¿no? Entonces, como este era colector y este era emisor, dije, esto tiene polaridad más, menos. Positivo en la primera letra y negativo en la segunda letra. Eso está entendido, ¿ya? Ahora, si te piden voltaje colector, ¿ya? Está sobreentendido de que es voltaje colector hasta la referencia. O sea, te están diciendo voltaje colector a referencia, pero para no estar escribiendo la referencia cada rato, eso se sobreentiende que es voltaje colector. Me explico. El positivo está en la primera letra y el negativo tiene que ir de ley a referencia. Entonces, este voltaje que me estén pidiendo, imagínense, si yo tengo un multímetro, tengo que poner el positivo aquí en el colector y el negativo a referencia, que es esto es referencia. ¿Está entendido? Voltaje colector, cuando te ponen una sola letra, quiere decir que el positivo va a la letra y el negativo va a la referencia del circuito. Si está entendido, escriba OK. ¿Ya? Y también quiero que entiendan esto, ¿no? Eléctricamente, el voltaje colector emisor es como que si tú tuvieras el voltaje colector, el un voltaje menos voltaje emisor. ¿Ya? ¿Dónde vimos esto? Vimos en los nodos que vimos el semestre pasado. Tenías este voltaje de aquí, qué sé yo, y por R. ¿Ya?
El voltaje que cae en esta resistencia, ¿se acuerdan que yo le decía, a veces aquí había un V1 y un V2? El voltaje en esa resistencia, voltaje en la resistencia, es V1 menos V2, ¿no? Entonces, cuando se están pidiendo el voltaje colector-emisor, es el voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Es este voltaje de aquí menos este voltaje de acá. Eso también quiero que le quede claro. Si está claro que voltaje colector emisor es el voltaje colector referencia menos voltaje emisor referencia, escribo OK. Ya. Entonces, ahora sí vamos a calcular el voltaje colector. Mire, voltaje colector. Si usted tuviera un multímetro, tendría que hacer lo siguiente. Aquí tengo mi multímetro. El cable rojo en el colector, el cable rojo que es el positivo en el colector y el cable negro que es el negativo en la referencia. ¿Ya? Entonces, si tú tuvieras un multímetro, lo calcularías así, ¿ya? Pero lo que yo le recomiendo hacer es lo siguiente, ¿no? Si esto estuviera en un simulador, tendrías que ponerle aquí una punta, ¿no? Y esto que está aquí sería el voltaje colector. Ahora desarrolla una malla desde BC o hasta BC. ¿Qué quiere decir eso? Haz una malla de aquí para abajo, ¿ya? Para resolverlo. O puedes hacer una malla en este sentido, ¿no? Puedes hacer la malla morada que parte en 20 y termina en BC, o la malla verde que parte en BC y termina en referencia. ¿Sí me entendió eso? Si está entendido eso, escriba así. Tiene dos caminos para resolver. De arriba hasta BC o desde BC hasta abajo. Siempre en este sentido. ¿Por qué en este sentido? Porque las corrientes están apuntando para abajo, mire. Entonces, en ese sentido, porque las corrientes apuntan para abajo, es del 20 hasta el BC o desde el BC hasta el cero. Yo voy a hacer del BC hasta cero, ¿no? Como empiezo con BC, voy a hacer BC, voy a ponerlo con color verde para que usted vea. Ya. BC es positivo, ¿no? Empezamos con BC positivo, porque el primero positivo, ¿no? Menos BCE. Acuérdate que aquí había un BCE, no más menos BCE, que ya lo encontramos también, ¿no? Sigo bajando. Menos un K por IE. Como termino el último voltaje es cero, menos cero, que aquí hay una referencia, menos este, miren, menos este. Y todo esto es igual a cero, porque se terminó la malla, ¿ya? Ahora, despejando BC, voy a tener que BC es igual a BCE más un K por IE, ¿ya? Sí lo puede resolver porque tiene todo, ¿no? El BCE tenemos aquí que dice que vale 13,2352. ¿Qué es esto?
un K por el IE lo tenemos acá, ¿no? Entonces esto ya me puede decir cuánto sale BC. Bueno, entonces ya tengo la respuesta de BC. Se lo tengo listo. BE. Ahora mire esto de acá que yo le había explicado al inicio. Mire esto. Yo creo que esto de aquí, esta ecuación que estoy remarcando, es la mejor en este caso para resolver el BE. Ahora me piden BE, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo BCE y tengo BC. Entonces, despejando esto, sería BE es igual a este, BC menos BCE. BE es igual a 15,52 menos 13,2352. ¿Cuánto me queda eso? ¿Cuánto me queda el BE? 2,848. 2,848. ¿Cuánto quedó? 2,2848. O 29, ¿no? Redondeando. Sería 28. Porque como el siguiente número es 4 no se redondea. Ya, ahí tengo B. Listo, ¿entendido hasta ahí cómo sacamos voltaje en el emisor? ¿Entendido? Escribo OK. Ya. Ahora, esa no es la única forma que pudimos haber sacado BE. Por ejemplo, vamos a la malla. Acuérdate que este es C. BE sería aquí, ¿no? Tú le pones aquí, este punto de aquí me mide BE. Entonces, yo puedo usar dos mallas. Puedo usar una malla desde arriba hasta abajo hasta finalizar con BE, o puedo utilizar una malla que parte desde BE y me voy hasta abajo, ¿no? ¿Cuál malla cree que sería más fácil usar? ¿La de arriba o la de abajo? Escríbanlo en el chat. La de abajo, porque abajo hay menos cosas, ¿no? Yo creo que la de abajo, porque la de abajo hay menos cosas. Vamos a hacer esa malla. Entonces, esa malla va a empezar con BE positivo menos un K por IE igual menos cero, porque terminó en cero, igual cero. Por lo tanto, una forma despejando BE va a ser un K por IE. ¿Cuánto sale eso? Un K por IE tiene que salir algo aproximado a esto. Y si da, ¿no? Porque mire cuánto es IE. Si a esto le multiplico un K es 10 a la 3. 10 a la 3 con este 10 a la menos 3 se eliminan y me da esto, ¿no? Que sí coincide, ¿no? Entonces,
Usted puede sacar el B con esta ecuación de aquí o puede sacarlo con una malla en el circuito. ¿Ya? ¿Entendió esto? Si entendió esto, escribo así. Puedo sacar el BE, BC menos BI de espejo o puedo sacarlo desde la malla. Puedo coger la malla de arriba, que es más complicada, ¿no? Es más larga. Igual le va a salir. Bueno, ya tenemos BE. Ya, me falta BB. Vamos a borrar todo esto para tener espacio. Acuérdate que aquí había un más menos 0,7, ¿no? Ya. Yo quiero sacar IB. Entonces vamos a anotar dónde está la base. La base está aquí, ¿no? Aquí está el BB. Yo puedo hacer una malla de arriba hasta acá o puedo hacer una malla desde aquí hasta acá, ¿no? ¿Cuál quiere ser, la de arriba o la de abajo? Déjame poner esto por acá, ¿no? Ya vamos a hacer la de arriba para variar, porque siempre hemos hecho desde el voltaje hasta la referencia. Vamos a usar la morada, la de arriba, para variar un poco, ¿no? Entonces yo tengo 20 menos 430K por IB menos el último voltaje, menos este, menos BB. Igual cero porque terminé la malla. ¿Está entendida esa ecuación? ¿Sí o no? Escribo en el chat. Ya alguien dice las dos. Si querían hacer las dos mallas. Bueno, hagamos las dos. Ya, ya. La otra malla, hagamos las dos mallas porque están pidiendo las dos mallas. Y hay una separación. La otra malla va a ser, empezamos con BB, voltaje de base, más o menos menos 0,7 menos un K por IE. Menos cero porque terminamos, igual cero. ¿Ya? Entonces, en la malla de la, en la malla de la izquierda, los dos tienen que salir lo mismo, ¿no? Voy a tener BB es igual a 20 menos 430K por IB. La otra voy a tener BB 0,7 pasa a ser positivo, el 1K pasa a ser positivo por IE. Ya dígame cuánto es el resultado, sabiendo que el IE, ya sabemos cuánto es el IE es esto, y el IB es esto.
Dígame cuánto sale el IB y si salen parecidos. Si salen, obviamente no van a salir exactamente iguales porque en la calculadora hemos perdido decimales, hemos redondeado, pero van a salir aproximados. Dígame cuánto salen. Bueno, yo creo que no salen iguales porque aquí ha habido un redondeo muy fuerte, ¿ya? Ya que es una corriente muy pequeña, ¿ya? Entonces, al redondear mucho en esa corriente, este, se altera mucho el resultado, ¿ya? ¿Cómo puedo darme cuenta de que, bueno, ahora viene la duda, ¿no? ¿Cuál cojo? Cojamos la que empieza con lo que me piden y termina en referencia. Cojamos esto. O sea, trate de evitar usar la corriente IB para todos los cálculos, porque es una corriente que es muy pequeña y el redondearla se altera mucho. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que esta está funcionando bien? Porque yo sé que el voltaje, mire, voltaje base emisor. ¿Cuál es el voltaje base emisor? Voltaje base emisor. ¿Ya? Es el voltaje que yo pongo aquí en la base y pongo el voltaje en el emisor. ¿Ya? Y ese voltaje, este, perdón, es acá, no, en el emisor es acá. Ese voltaje base emisor es 0,7. Mire que lo tenemos como constante. Entonces el voltaje base emisor es 0,7 y nosotros sabemos que el voltaje base emisor se divide en voltaje de base menos voltaje de emisor. ¿Ya? Lo podemos sacar así también, ¿no? ¿Ya? El voltaje base es igual a 0,7 más voltaje de emisor. Y eso tiene que salir igual al de acá. Y si va a salir, porque mire, 0,7 voltaje de emisor. Mire lo que nos había quedado voltaje de emisor. Es esto. Que coincide, ¿no? Ya, bueno, ahí coincide o no coincide ahí. Sí coinciden, ya, perfecto. Y ya podemos encontrarlo. Ahora mire por qué sí coincide. Vamos a borrar esto. Vamos a analizarlo. Imagínate que me pidieran el voltaje emisor. Si me pidieran a mí el voltaje emisor, sería este de que está aquí, ¿no? Yo haría más rápido la malla para abajo, ¿no? Haría esto. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría voltaje de emisor menos un K por IE. Menos un K por IE menos cero igual cero. Por lo tanto, me quedaría que el voltaje de emisor es un K por IE. Y eso es verdad, porque mira las ecuaciones. Mira, déjame coger un color diferente. 0,7 aquí, 0,7 acá. Voltaje emisor, acá tengo un K por IE. Y es lo mismo, ¿no? Voltaje emisor sí es un K por IE demostrado acá. ¿Ya? Si está entendido,
Escribo OK. Si tiene alguna pregunta, háganla. Esto no va, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajar con la corriente de base muy redondeada puede generar esos errores. Si nos sale igual y tenemos que el voltaje de base sale 2,98. Ya tenemos voltaje de base. Ya, bueno. ¿Por qué le digo que hubo un redondeo muy grande en la corriente de base? Ya, vamos a analizar eso. Vamos a buscarle la quinta pata al gato, como quien dice. Ya, mire, si esa ecuación es verdad, acuérdese que ahora yo sé que esto vale 2,98, ¿no? Suponte que yo quisiera saber la corriente de base, y ya sé que vale esto, ¿no? Si yo despejo corriente de base, va a ser igual a 20 menos 2,98 dividido para 430K. ¿Cuánto me sale esa corriente de base? Tendría que salirme parecido a 448, pero mire cuánto me sale. Me tres sale coma noventa y cinco. a 3,96, sale redondeando. Por 10 a la menos 5. Dese cuenta de lo siguiente. Usted ve los números y dice 448 no está tan cerca de 3,96. Pero mire que son números muy, muy pequeños. 498, 448 sí está por 10 a la menos 5. Es un número que está súper cerca del cero. Es un número muy, muy, muy pequeño. Y el otro está al ladito, ¿ya? No es el mismo, pero, a ver, ¿cómo le explico esto? Sabe que para explicárselo voy a ponérselo en perspectiva, ¿no? Déjame coger un marcador negro. Ya. El IB de acá arriba, si no lo escribiera con notación científica, ¿cómo sería el IB de acá arriba? Sería 0,0000448, ¿ya? Y la corriente de acá sería 0,0000396. Son diferentes porque el uno es 396 y el otro es 448, pero son tan pequeños que son casi lo mismo. Porque si tú tuvieras que redondear esto, imagínate que redondees esto de alguna manera, lo redondees en este decimal, vas a redondearlo como cero y este también lo vas a redondear como cero, porque sí son diferentes, pero a una escala muy, 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 muy pequeña. Por ejemplo, imagínate que tú tienes plata en el banco, tú tienes $100, ¿ya? Con 5 centavos.
y Pedro tiene $100 con 4 centavos. Obviamente hay un centavo de diferencia, pero esa diferencia no es casi nada. Si estamos de acuerdo, es como que tú tengas una deuda de $100, tienes que pagar al banco $100 con 5 centavos y tienes en tu poder $100 con 4 centavos. No te vas a estresar por un centavo, porque o sea, ese un centavo lo puedes encontrar en cualquier lugar, ¿no? Si tuvieras una deuda de $100 y no tuvieras los $100, ahí fuera preocupante. Pero si tienes que pagar $105 y tengo $100, si tienes que pagar $100 con 5 centavos y tienes $100 con 4 centavos, bueno, un centavo puedes encontrar en cualquier lugar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que aunque estos números son diferentes, su diferencia es mínima. Sí, también. Entonces, estos números, este número de acá es diferente al de acá, pero la diferencia es mínima porque difieren en los decimales más alejados. ¿Ya? Por eso es que no nos salió exactamente. ¿Está entendido eso de ahí, sí o no? Son números muy, muy pequeños que son diferentes, pero imagínate que una persona lo redondeó con 4,48 y otra persona lo redondea con 4, qué sé yo, 7, 5, ya que esto es lo mismo que esto, pero a lo mejor ya me cambia el resultado obteniendo esto. Es un número muy pequeño que con un redondeo cambia bastante. O como queremos verlo de la otra manera, que es un número tan, estos dos números, estas dos y b, son tan pequeñas que aunque sean diferentes, si yo las redondeara, casi quedarían iguales. Y así. Bueno, entonces, recomiendo no trabajar tanto con la IB porque una persona tendrá una IB de 4,48, otra persona tendrá de 4,45, otra persona tendrá eh, una de 4,5. ¿Sí me explico? Entonces, tratar de no trabajar tanto con la IB, sino que trabajar más con la IC y la IE. Listo, entonces, ¿qué más me falta? Me falta BCE, base colector. Entonces, yo lo que haría aquí es voltaje de base menos voltaje colector. Puedo hacer una malla, pero la malla que tendría que hacer es, mire, este es el base, este es el colector. Tendríamos que hacer una malla así, que no hemos usado, ¿no? Pero a mí me resulta más fácil hacer voltaje de base colector, voltaje de base menos voltaje de colector. Voltaje de base es este, y el voltaje de colector ya lo habíamos sacado, que es este, ¿no? Resto los dos me va a salir negativo, resto los dos y ya ahí tengo el resultado. Y ahí tengo lo que está acá, ¿no? Bueno, ya hemos sacado todo lo que nos piden. Si está entendido, escribo OK. Si tienen alguna pregunta, háganla.